Noches con toda nuestra audiencia. Les doy una cordial bienvenida al webinar del día de hoy. Mi nombre es Jessica Zurita, presentadora de eventos de Corfopin, y en esta ocasión les doy una cordial bienvenida a nuestro curso de electricidad y control industrial con el ingeniero Patricio Encalada, quien hoy nos brindará sus conocimientos en este gran tema. Y bueno, a continuación, el ingeniero Edgar Villasís, gerente general de Corfopin. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy buenas noches, estimados amigos. Gracias, Patricio, gracias, Jessica. Bienvenidos a este webinar gratuito. Tenemos hoy y mañana, un poco para que ustedes puedan mirar el desarrollo del curso que vamos a tener, que continuará el próximo día, miércoles, jueves, viernes, y continuaremos el 9, 10 y 11 de noviembre. Lo que pretendemos es que este curso sea práctico, aunque las características del curso es en línea, pero vamos a utilizar todas las herramientas para que ustedes puedan visualizar y lo vean de una forma real este curso de electricidad y control industrial. Así que bienvenidos, esperamos que sea provechoso el tiempo que ustedes van a emplear estos 2 días, y si continúan con el curso estamos completamente seguros que van a aprender mucho de este tema de electricidad y control industrial. Bien, bueno, nosotros somos una entidad de servicios empresariales como Corfopin. Venimos trabajando en varios temas de capacitación en el área técnica. Tenemos el curso de refrigeración industrial con amoníaco, que vamos a empezar el 10 de noviembre. Automatización industrial con PLCs. Hemos dictado ya el curso de PLC Logo, el PLC S7200. Hoy hemos ido un poco más abajo al tema de control industrial. Tenemos cursos en el área de mecánica automotriz, lo que es proceso y calificación de soldadores. Tenemos en este momento una certificación de soldadura que estamos dictando también. Electricidad, cursos de electricidad alta, media y baja tensión. Certificaciones internacionales como diometría, pirometría, soldadura, termografía. En lo que es consultoría tenemos ingeniería con drones, gestión ambiental, evaluación termográfica, seguridad industrial y salud ocupacional. Dentro de lo que es certificaciones como Corfopin, somos la entidad que más personas ha certificado a nivel de todo el Ecuador. Tenemos más de ya cerca de 12,000 personas que hemos certificado en prevención de riesgos laborales, en el área eléctrica, construcción, en soldadura, en instalaciones eléctricas. Y las personas que culminen este curso van a tener su certificación en instalaciones eléctricas. Estas certificaciones están avaladas por la CETEC, que es la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se registra en la plataforma del CNC. Tenemos también, desde el año 2020, venimos trabajando ya en un proyecto interesante, que es un dron equipado con una cámara RGB y una cámara termográfica, que nos permite hacer evaluaciones topográficas o evaluación de infraestructura, como puede ser de instalaciones de empresas. Se puede evaluar los techos para ver cómo están la calidad de techos de los galpones, con el fin de evitar accidentes también, que esté una persona inspeccionando visualmente, mientras que con el dron se puede hacer una visualización muy rápida y efectiva. También cuenta con una cámara termográfica para lo que es evaluaciones de redes de transmisión, subestaciones y también de diferente tipo de infraestructura. Como les comentaba, tenemos en los próximos días el curso de refrigeración industrial con amoníaco. Es un curso que va a estar bajo la dirección académica de uno de los grandes consultores de Latinoamérica, el ingeniero Cristian Contardo. Tenemos también, mañana vamos a tener el curso de dimensionamiento del banco de condensadores, con el fin de corregir el factor de potencia. Bien, en estos 8 días de 2 horas y media de clases que vamos a tener, nos va a acompañar el ingeniero Patricio Encalada. Él es ingeniero electrónico en electrónica e instrumentación de la ESPE. Tiene su 4º nivel en la Universidad Politécnica de Madrid como magíster en automatización y robótica, experiencia técnico-instrumentista en productos de familia Sancela, es docente investigador de la Universidad Técnica de Ambato,
también en la Escuela Politécnica del Chimborazo. Viene con nosotros colaborando ya varios años como instructor en los temas de automatización y control industrial. Director académico también de la Maestría de Electrónica y Automatización, investigador de CAR, CSIC, de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, más que su currículo, yo digo, lo valioso de él es que conoce la parte práctica y también los fundamentos y herramientas que nos ayuden a entender el tema de automatización en este momento que vamos a ver la parte de electricidad y control industrial. Así que bienvenido, Patricio, y Muchas te doy gracias. el espacio para que puedas compartir. Listo. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Como ya habíamos visto mi presentación, mi nombre es Patricio Encalada. Pueden decirme Patricio sin ningún problema. Bueno, vamos a ver cómo comenzamos con este cursito muy interesante que es de electricidad y control industrial. Una rama muy amplia de la cual ustedes van a ver que se van a abrir muchas puertas en el campo de la automatización. Antes de continuar, Patricio, te interrumpo ahí. Sí, No, me gustaría que ustedes vayan colocando en el chat cuál es su formación, es tecnólogo, mecánico, electrónico, y también de dónde nos están mirando, ¿no? De qué país, de qué ciudad, de acá, de Ecuador o de nuestros países vecinos. Así que mucho agradecería que nos vayan poniendo en el chat, como les digo, cuál es su profesión, su formación, y también Sí, ¿qué pasó aquí? Ok. Listo. Continuemos. Como les iba diciendo, este curso es muy interesante, puesto a que es uno de los cursos en donde se abren todas las puertas de la automatización, la robótica y la domótica. Es un curso más apartado en la parte industrial, ¿sí? Porque el control que vamos a hacer puede ser para cualquier tipo de rama, puede ser para, yo qué sé, domótica, iluminación, piscinas, lo que sea, ¿no? Entonces vamos un poquito a inclinar nuestra visión y nuestros objetivos a la parte industrial. En sí, más manejo de ciertos dispositivos electromecánicos, ciertos dispositivos de movimiento rotacional, como son motores o pistones, etcétera, ¿sí? Vamos a ver software para simular estos dispositivos. También tenemos una parte de armado de circuitos en la parte real, digamos. Yo también voy a armar aquí los circuitos para ir juntos viendo cómo se hace este tipo de control, ¿sí? Además de eso, el curso también está enfocado para que ustedes luego de esto manejen todas las herramientas de software disponibles. Yo les voy a dar luego una lista de software que vamos a ocupar, también otra lista de software que ustedes se pueden descargar e indagar, ¿sí? Vamos a utilizar en sí dos tipos de software para simular. Uno es el Festo Fluid Sim y también vamos a ocupar el Automation Studio. Pero en el trayecto también voy a irles indicando otras herramientas muy interesantes para poder hacer nuestros pequeños proyectos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con todo esto, exponiéndoles un poquito sobre toda la temática que vamos a ver. Déjenme poner mis diapositivas. ¿Me confirman, por favor? Si están viendo mi escritorio. No, no, ingeniero, no se ve. Aún no se comparte. Ahí. No se ve. Voy a dejar de compartir y otras voy a compartir. Bueno, vamos a ir interactuando de esa manera, ¿no? Pueden ustedes hacerme cualquier pregunta vía chat. Sí, yo siempre tengo aquí el chat activado para responderles.
o también, si desean, activando su micrófono y haciendo cualquier pregunta mientras estoy exponiendo la temática. Sí, ahí, a ver, denme viendo si estoy... Hola, ¿qué tal? Sí, ya se está compartiendo. Listo, muchas gracias. Listo, el contenido de este curso yo lo he dividido en 4 partes, ¿sí? 4 partes fundamentales, las cuales, de acuerdo a la experiencia como profesor, de acuerdo a la experiencia como una persona que trabajó también y trabajo en el campo de automatización, y también como estudiante, lo he dividido en estos 4 capítulos, ¿sí? Estos 4 capítulos, cada uno contiene diferentes temáticas que en sí, abarcándolas en una sola, vamos a salir aprendiendo muy bien control industrial, aunque el tiempo que se tenga es muy pequeñito, pero lo he hecho de tal manera en que se pueda aprovechar cada minuto y exprimir cada segundo de tiempo para que nuestros objetivos que nos planteamos al dar el curso sean cumplidos todos, ¿sí? Bueno, vamos uno por uno viendo qué es lo que vamos a tratar de aquí hasta acabar el curso. El primer capítulo no es nada más que ciertos conceptos fundamentales que tenemos que tener nosotros para poder ingresar a esta parte del mundo de la automatización. Esos conceptos fundamentales es un resumen de muchas partes teóricas que en sí es un extracto, digamos, que en sí ponernos a leer todo desde cero nos va a llevar mucho tiempo. Entonces yo ya he hecho un pequeño extracto para poder irles indicando qué es lo más importante que debemos, en unos casos, recordar, en otros casos, recién conocer, sobre todo la parte de la automatización. Los conceptos fundamentales comenzarían desde qué es automatización, por qué automatizar, qué ganamos automatizando, qué tipos de sistemas vamos a automatizar, cuáles son los tipos de sistemas que existen, por qué es bueno subdividir los sistemas para automatizarlos, ¿sí? Eso es en la parte principal. Y además, antes de terminar el primer capítulo, vamos a ver los elementos de circuitos eléctricos. Aquí en los elementos de circuitos eléctricos vamos a ver los principales elementos. Bueno, como el curso es electricidad y control industrial, vamos a ver algo sobre electricidad, qué tipo de energía eléctrica se utiliza para este tipo de circuitos. Vamos a ver normativa también de la parte eléctrica, qué tipo de energía se recomienda ocupar cuando estemos haciendo estos circuitos de control eléctrico, cuáles son los que existen en el país, a qué deberíamos estar pensando en migrar en un futuro en el país o en la empresa en donde ustedes están trabajando, o si están haciendo algún circuito de automatización en grado o para su tesis, algunos consejos, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a ver en la parte de introducción, que es el capítulo número 1. Luego pasamos al capítulo número 2. Este capítulo número 2 en sí es la base de todo lo que vamos a ver luego, ¿sí? Puesto que el capítulo número 1 vamos solo a tratar de hacerlo como una especie de charla. Voy también a escucharles el punto de vista de ustedes, cuáles son las capacidades que tiene cada persona, hasta qué ha llegado en automatización y también algunos consejos que nos puedan dar. Eso en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 ya vamos un poquito a regirnos en la parte de normativa y simbología. Como adelanto, nosotros cuando vemos algún plano eléctrico o algún circuito eléctrico, estos ya poseen una simbología, pero vamos a ahondar un poquito viendo cuál es la normativa que rigen esos planos, esos circuitos, puesto a que la maquinaria que viene armada de otro lugar o alguna persona que ha hecho antes alguna automatización pueda que se haya regido en esta normativa y sea para nosotros fácil detección al momento de leer planos hechos por otra persona, ¿sí?
también vamos a ver aquí otra herramienta bueno, no sería de simulación, sino es una herramienta para hacer planos. En este caso, he escogido este software que se llama DS Electrical. Es un software muy fácil de utilizar al momento de hacer una pequeña planta o automatización. Como el software que vamos a manejar aquí son softwares estrictos bajo condiciones de licencia, entonces vamos a ver si nos descargamos software gratis o demos por el momento en que el curso se esté ejecutando, ¿sí? Este software de aquí es muy profesional, ¿sí? Ustedes ya van a ver cómo comenzamos a sacar los planos de aquí. Si alguien ya trabajó en la parte eléctrica, va a ver que la forma en cómo se sacan los planos en este DS Electrical es similar a la que ya se viene viendo en maquinaria, ¿sí? El DS Electrical tiene librerías de todos los tipos de elementos de control industrial que existen en el mercado. Por eso escogí este software, DS Electrical, ¿sí? Entonces, vamos a ver, en esta parte de aquí si nos vamos a detener un poquito, puede que nos demoremos unos 2 días viendo este software, pero es demasiado importante que ustedes sepan cómo hacer planos antes de comenzar a armar los circuitos. Porque cuando nosotros tenemos que automatizar algo, lo primero que se hace es, bueno, el análisis de la problemática, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a dar solución con la automatización? Luego de eso, vamos a ir a analizar qué dispositivos eléctricos van a intervenir en este procedimiento. Para luego, antes de armar, tendremos que hacer ya los planos. Entonces, esta parte es muy interesante, ¿sí? E importante. Luego que ya tenemos los planos, ahí sí podemos dar esos planos a cualquier persona que nos dé armando lo que nosotros hemos diseñado, ¿sí? Bueno, aquí entra toda la parte también de simulación y al último los planos. Luego de eso vamos a ver ya muchos, como ya sabemos cómo manejar el software de hacer planos, vamos a ver muchos elementos en el capítulo 3 o circuitos de control y mando industrial, ¿sí? Aquí, para poder ver cuál es el flujo de cómo un programa se está ejecutando, aquí sí ya necesitamos software de simulación. Entonces aquí, como yo les digo, vamos a trabajar a la par con 2 o si nos da el tiempo hasta con 3 software para que vayan viendo ustedes que en cualquier software de control industrial que tengamos en las manos, la idea es que como todo es normalizado, sea lo mismo, ¿sí? Y tengan ustedes algunas partes de donde tener soporte para poder simular este tipo de dispositivos, ¿sí? Entonces, cuando ya comencemos a hacer los circuitos de control mando industrial, vamos a ver que nosotros tenemos aquí 2 partes en estos circuitos. Una que es la parte de mando y otra que es la parte de potencia, ¿sí? El mando es donde está la lógica, ¿sí? La lógica en donde está, en donde está todo el circuito que dio solución al problema que yo estoy resolviendo, en este caso automatizando, ¿sí? Porque yo estoy pasándole a control industrial. Entonces aquí en los circuitos de mando vamos a tener que recordar también todo lo anterior. En lo más importante, en la parte de circuitos eléctricos, puesto que para circuitos de mando vamos a manipular o vamos a maniobrar diferentes tipos de voltaje que se manejan aquí. Los circuitos de mando vamos a ver que se van a dividir en circuitos eléctricos controlados con 220, con 110, con 24 voltios, con 48 voltios, ¿sí? Pueden haber esas variaciones. Este circuito de mando controla el circuito de potencia. El circuito de potencia puede ser eléctrico, neumático o hidráulico, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a tener que ver un poquito de cuáles son los elementos que podemos manipular aquí. Por ejemplo, si yo digo eléctrico,
puede ser que por ahí manejemos motores, puede ser que manejemos bombas, puede ser que manejemos cualquier dispositivo que convierta energía eléctrica en mecánica, ¿sí? También debemos ver un poquito sobre la parte de neumática e hidráulica. Entonces aquí vamos a ver algunos tipos de cilindros, válvulas, no sé cómo lo conozcan ustedes, pistones, también suelen conocerlos como gatos, ¿sí? Entonces vamos a ver ese tipo de transformación de energía, pero ya controlada, ¿sí? Para poder hacer nosotros nuestro sistema de automatización. Y aquí, en esta parte, vamos a ver la parte de simulación y armado de circuitos. El armado de circuitos, vamos a pasarles un listado de diferentes elementos que ustedes pueden adquirir fácilmente para que el aprendizaje pueda ser un poco más profundo. Yo voy a tener igual los elementos aquí y vamos a ir viendo parte por parte los elementos, vamos a ir analizando qué significa cada uno de los ítems que se tienen los elementos de mando y control industrial y armar circuitos, ¿sí? En esta armada de circuitos, nosotros vamos a tener que pasar ya al capítulo número 4, que vamos a ver la aplicación. Los que han manejado ya motores eléctricos, vamos a recordar o otra vez o a aprender, los que no, a ver que los motores eléctricos tienen diferentes sistemas de arranque. Puede ser arranque estrella triángulo, arranque directo, ¿sí? O cambios de giro, etcétera, dado solución con circuitos de control industrial. En la parte neumática e hidráulica, aquí podemos hacer ejercicios sobre sincronización de movimientos. Ustedes saben que, por ejemplo, en neumática hidráulica lo que más se ocupan son cilindros neumáticos y estos son elementos que transforman un tipo de energía a movimiento lineal. Aunque también hay diferentes tipos de actuadores neumáticos o hidráulicos que transforman energía, que transforman la energía eléctrica o neumática o hidráulica a energía mecánica rotacional, ¿sí? También vamos a ver diferentes tipos de ejercicios ya uniendo todo este tipo de sistemas que podemos nosotros dar estudio para ir viendo cómo se puede interactuar, cómo hacer circuitos híbridos, cómo poder dar solución a problemas que más encontramos en las fábricas, ¿sí? Entonces, la recopilación de ejercicios de aquí son probablemente ejercicios que van a encontrar en fábrica en un 90%, ¿sí? Entonces, son ejercicios ya que les van a servir en la parte real. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre los contenidos, aquí también podemos ver un poco más el desglose del contenido del temario. Si alguien tiene alguna duda o algún consejo o algo que requieran que también hable en el curso, ¿sí? Podemos ahorita hablar un poquito, charlar, conocernos un poquito más y ver qué más se puede mejorar en el curso, ¿sí? Este curso es un curso que se viene dando ya algunas veces, entonces cada vez se pregunta a los alumnos en qué más se puede mejorar, qué también, o para qué también entró al curso, puede que entre al curso queriendo dar alguna solución a algo que esté pasando en ese momento. Ya les había dicho, puede ser para tesis de investigación o en el trabajo o por conocimiento, que quieran actualizar su conocimiento. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre el temario, si no, para comenzar ya con el capítulo número 1. Sí, les pongo acá. ¿Estamos ahí de acuerdo? Si hay algún software que ya tendríamos que descargarlo, entonces al final de la clase yo les voy a dar los links para que tengan ya listo en su computador. El software que les voy a hacer instalar no es un software muy pesado, ¿sí? Es un software, ¿cómo les puedo explicar? Es un software, como algunos son demos,
La versión demo es una versión light, o sea, una versión que no es tan pesada para sus computadores, puesto a que no todos deben o tienen un supercomputador que soporten los programas grandes de automatización, ¿sí? Entonces, en eso también me he fijado para que el software que vamos a manipular nosotros sea compatible con las computadoras que deben tener la mayoría. Y además esto con el soporte del armado de circuitos en tiempo real que vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a... Una recomendación, Patricio, también, comunicándoles que a las personas que continúen con el curso tendrán acceso a un aula virtual. En el aula virtual va a estar grabado todos los videos de las clases, además va a estar todo el material que presente Patricio y también va a estar en los enlaces de los software. Bueno, hoy también le vamos a dar los enlaces, vamos a dar en el chat, pero va a estar todo el material para que ustedes puedan seguir practicando después del curso 30 días más. Así que a los que se animan a continuar el curso, les invitamos a que ya vayan separando su cupo. Gracias, Patricio. Ok, gracias. Listo. Aquí tenemos un listado de lo que se va a ocupar, ¿sí? En la parte de simulación tenemos un poquito del software que vamos a ocupar para la simulación, que es el Fluid Sim, y el Automation Studio son los principales, ¿sí? El Fluid Sim es un software realizado por la empresa Festo, juntamente con la empresa Siemens, en la cual nosotros podemos simular hidráulica, neumática, control industrial, incluso un poquito de PLCs, ¿sí? Incluso hay una parte que se llama GraphSet, que también podemos simular en este Fluid Sim, ¿sí? En el Automation Studio es un software de la marca Automation mismo, que es igual al Festo Fluid Sim, ¿sí? Es igual al Festo Fluid Sim, pero la interfaz del Automation Studio es un poquito más avanzada y tiene las mismas características, tiene algunos pros, algunos contras, ya lo iremos viendo nosotros en el transcurso y comparando estos tipos de software que nos van a dar soporte en el aprendizaje. Aquí también podemos ver el KDesimu. El KDesimu es un software muy liviano, creo que pesa 27 megas. No es tan pesado, la licencia es gratis del de aquí, pero como no es tan pesado y es gratis, no es tan completo. Pero no es que nosotros no podamos hacer ejercicios en este, ¿sí? Tiene lo suficiente como para hacer ejercicios simples, pero ya cuando necesitemos un poquito más de dispositivos, cuando requeramos nosotros un poco más de aparatos que simular, entonces ahí ya se nos va a hacer un poco limitado este software, ¿sí? Eso en la parte de simulación. En la parte de documentación, que la documentación es hacer los planos eléctricos, ¿sí? Ahí viene la parte eléctrica del curso, que es el DC Electrical, ¿sí? Este software, como ya les hablé, es especializado en hacer planos eléctricos, no es para simular. Aquí cabe recalcar, antes de continuar, cabe recalcar algo muy importante. Hay muchas personas que yo he visto incluso en fábricas que, listo, hacen la simulación, por ejemplo, en alguno de estos softwares, también hay otros softwares, hacen la simulación aquí y luego hacen captura de pantalla de lo que han hecho en este software y lo ponen como plano en la máquina. Sí, eso está mal, porque el software es de simulación y no es de documentación. Cuando hagamos en la parte de documentación algún software, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos softwares. Igual, cuál es la diferencia de hacer una captura de pantalla de esto y ponerlo en la máquina que sacar un plano eléctrico profesional, ¿sí? Y los otros que van a ser más en la parte de interacción y estudio, que son los de siempre, Acrobat PDF, PowerPoint, Chrome y Zoom, ¿sí?
pero en la parte técnica son el software de acá. Si alguien ya puede adelantarse un poquito, puede irse a descargar estos software que son gratis, ¿sí? El Automation Studio, ese les voy a pasar yo. Les voy a pasar igual un link para que puedan descargarse ya a su responsabilidad tanto el software como el CRAD, ¿sí? Ese es el software que vamos a ocupar. Vamos a ir, bueno, aquí aparecen como tareas, pero en realidad son ejercicios que vamos a ir dando cumplimiento en cada capítulo. Cada capítulo tiene tiene un ejercicio teórico práctico en el cual vamos a ir evaluándonos, ¿no? Cada uno puede ser que les diga, por ejemplo, hagamos este ejercicio o les mande de un día para el otro el ejercicio, pero en realidad lo vamos a acabar aquí en clase, ¿sí? Para ver cómo en realidad se hace el ejercicio, cómo se hace la automatización y que puedan ir viendo o teniendo retroalimentación con lo que han hecho ustedes y también con lo que hagamos en clase, ¿sí? Como es un curso de aprobación, entonces a la final vamos a tener que subir algo de esto a el aula virtual, ¿sí? Pero no se asusten por esto, que esto vamos a hacer en clases mismo, ¿sí? ¿Cómo van a ser las clases? La metodología de clase vamos a tener en la primera parte la clase teórica y práctica, ¿sí? La clase teórica y práctica, como no se puede de otra manera, es por videoconferencia, en donde yo voy a exponer la parte teórica y el manejo de software y simulación. La clase práctica también, por videoconferencia, en tiempo real es el armado de circuitos, ¿sí? Tanto yo armo el circuito desde cero, como ustedes también van a armarlo desde cero, y ahí podemos ir viendo de forma eh, un poquito de forma más orgánica cómo en realidad manejamos todo el circuito y no dejarlo todo en la simulación, ¿sí? ¿Cómo intervienen ustedes al momento de hacer algunas preguntas? Como ya les había dicho antes, la intervención, pueden ustedes activar su micrófono o pueden preguntar algo en el chat. Yo siempre estoy revisando en el chat qué es lo que preguntan ustedes y respondiendo de acuerdo a cómo se va ejecutando el curso. Y los métodos y técnicas, el método que siempre ocupo en la parte de automatización, cuando doy clases igual en cursos o en la universidad o en la maestría, es esta partecita de aquí. Se llama ABP, el aprendizaje basado en problemas, puesto a que en realidad, como les había dicho, los ejercicios que vamos a resolver son ejercicios que siempre en un 90% vamos a encontrar en fábrica, ¿sí? En la parte industrial, y es lo que más nos interesa, puesto a que el control industrial abarca todo, ¿sí? Abarca abarca en la empresa ecuatoriana, el control industrial todavía tiene una amplia gama de empresas que todavía se manejan con este tipo de circuitos, ¿sí? También acabando a ver, voy a regresar un poquito acá, ¿sí? Acabando todo el temario que vamos a ver aquí, hay una partecita que no les había explicado que dice Introducción a nuevas tecnologías. Al último de la clase vamos a hablar un poquito de qué es lo que luego de esto ustedes tienen que revisar o saber que existe, ¿sí? Las nuevas tecnologías, a qué se está derivando la automatización, cómo se está manejando la automatización en este momento en otros países, qué es lo que se viene a futuro en la parte de automatización, ¿sí? Para no quedarnos solo en control industrial. Aquí, por ejemplo, al hablar de nuevas tecnologías, vamos a tener una charla sobre control con PLCs, que también son cursos que damos aquí, sobre sistemas de SCADA. Va a haber un poquito de charla viendo un poquito más a futuro sobre robótica, un poquito de inteligencia artificial, ¿sí? Para que vayan sabiendo qué es lo que nos espera y qué puertas se nos abre al entrarnos en este mundo del control industrial, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna pregunta sobre todo esto, sean bienvenidos todos al curso.
Espero saquen ustedes el mejor provecho de todo lo que Hola, ¿qué tal? se les puede ofrecer y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí te escucho. Sí, yo quería saber, yo soy de Argentina. Hola, mucho gusto. Yo quería saber, sí, ¿qué tal? Me llamo Juan, ¿me escuchás ahí? Sí, sí te escucho, Juan. No, sí, quería preguntar si esta capacitación que ustedes están brindando tiene salida laboral. Si yo vivo acá en Argentina, ¿viste? Por eso te pregunto si tiene salida laboral y si tienen, claro, lo primero que quiero saber es eso, si tiene salida laboral. El, el campo laboral Y qué, de sistemas, de estos sistemas de control es muy amplio. Es muy amplio. Tú puedes trabajar en la parte de instalación o documentación de planos, puedes trabajar en la parte de hidráulica, neumática. eh, es muy amplio este campo. Es muy amplio. Acá, por ejemplo, en Ecuador, siempre están pidiendo técnicos, siempre están pidiendo asistentes para manejar este tipo de circuitos. Por eso es que es más enfocado en la mayoría de circuitos enfocado en lo que existe en la parte industrial y lo que ustedes van a tener. Si ya saben que la rama suya de automatización, en lo que en un futuro les puede traer problemas. Entonces aquí los vamos a resolver. Sí, otra pregunta, y haciendo esta capacitación, de qué especialidad sale? ¿Qué certificado dan? A eso me refiero. Ah, el curso es un curso de aprobación. Si quieres el curso completo de automatización, pues, consta de algunos módulos en el cual se comienza con control industrial, luego vas con PLCs, con sistemas de escala y redes industriales, es el curso completo que puedes ir haciéndolo por módulos. Sí, este es el primer módulo, digamos, de todos, pero la certificación es una certificación avalada por el CNESID de aquí de Ecuador, en donde la capacitación es de automatización, ¿sí? Automatización industrial. Ujú, ujú. Ah, eso quería saber, sí, está bien. Ujú. Listo. Si tienen alguna otra pregunta, si no, déjenme ponerme la otra diapositiva. Si tienen algún problema con la señal, también pueden seguirnos por Facebook de Corfopin. Estamos transmitiendo también por Facebook hoy y mañana. Entonces pueden ver sin problema, porque a veces el ancho de banda consume mucho el Zoom, ¿no? Entonces pueden seguirnos también por Facebook. Ya les envié el enlace al chat para que puedan ingresar a Facebook los que tienen problemas. A veces le está saliendo a cada rato, ¿ya? Listo. Muchas gracias. Vamos con el capítulo 1, que es la introducción a todo este tema de automatización. Aquí vamos a conversar un poquito, ¿sí? Bueno, dice que el control industrial, también conocido como control automático de procesos, ha sido una parte de progreso. En la parte de progreso, ¿Me estás nosotros compartiendo, debemos tener Patricio? muy en cuenta de que el proceso de automatización viene desde la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial tiene, podemos hablar la primera revolución industrial, la segunda, la tercera revolución industrial, hasta llegar a la cuarta revolución industrial hoy en día. Aunque, por ejemplo, en China y en países desarrollados ya se está viendo la industria 5.0, ¿sí? Si nosotros hacemos un recuento de cómo la tecnología ha venido avanzando desde la primera revolución industrial, eh, vemos que antes, por ejemplo, la maquinaria que movíamos antes era a base de vapor, ¿sí? Maquinaria de vapor. Comenzaron haciendo pequeñas máquinas para automatizar telares o para hacer prensas, etcétera, ¿sí? Pero ha venido evolucionando. Nosotros, en la parte que vamos a ver, viene más o menos en al comienzo de la tercera revolución industrial.
Al comienzo de la tercera revolución industrial ya se tiene automatización. La automatización al comienzo de la tercera comprende ya algunos elementos que nosotros vamos a Patricio, ¿no estás ¿sí? compartiendo la pantalla? De pronto, ¿Sí? ¿No se está compartiendo? no estás compartiendo la pantalla. Déjenme ver. ¿Ahí? Ahí, ok, ahí estamos. Chévere, gracias. Entonces, como les iba diciendo, los elementos que vamos a manejar nosotros comienzan en la tercera revolución industrial. Puede ser los relés, contactores, fusibles, etcétera. Todo lo que contiene un circuito de control industrial viene de la tercera. A finales de la tercera revolución industrial, por ejemplo, aparecen lo que son los PLCs, ¿sí? Los PLCs, y es donde, por ejemplo, yo que sé, hablando de Ecuador, un 90% de fábricas de aquí siguen en la tercera revolución industrial. Hablando de Sudamérica, puede ser más o menos un 75%, pero muchas ya están en la cuarta revolución industrial. ¿Sí? La tercera revolución industrial, ya al final de ella contiene los PLCs, pero la cuarta ya contiene un poquito de inteligencia artificial y robótica. ¿Sí? Entonces, no todas las fábricas a las cuales vamos a visitar, a dar soporte o a trabajar en ellas, tienen la industria 4.0. No sé si alguien ha escuchado sobre la industria 4.0. ¿Alguien ha escuchado sobre esta revolución? Que sería la Sí, yo he cuarta. escuchado, pero no sé de qué sí, yo he escuchado, pero no sé de qué se trata. Sí, también he escuchado, sí. Sí, o sea, es en lo que estamos en nuestros días. Pongamos acá, veamos Industria 4.0 para poder ver qué contiene esta, qué es lo diferente que puede haber en relación a lo que hemos estado, esta imagen de aquí es buena, hemos estado nosotros trabajando en en la fábrica o viendo en la universidad. Yo también trabajo, por ejemplo, en universidad y en maestría, y todavía no tenemos todos los equipos actualizados como para dar soporte a esto. No sé si están viendo ahorita la imagen que dice Industria 4.0. No, no Sí, sé. acá yo veo. Yo veo acá, yo estoy viendo. Ya, chévere. No Yo, compartes, Patricio, Listo. No, no se ve. yo de acá veo. para la introducción. A ver, ¿vemos o no vemos? Unos creo que sí, otros Deja creo de que no. compartir y voy a- A ver, voy a dejar de compartir. ¿Ahí? Ajá, ahí estamos. Ahí, Ya, chévere. sí, sí. Listo. Nosotros antes, en primera, segunda y tercera revolución industrial, veíamos a la fábrica como un ente apartado, ¿sí? Como un sistema apartado en donde si ya funcionó el circuito, se hizo el producto, de ahí ya no podemos, no podemos dar más tentáculos, digamos, a todo este sistema. Pero luego, como todo entra en la parte computacional, se vio que en realidad si yo quiero ser más productivo, si quiero tener más producción y abaratar costos de los mismos, entonces necesito tener un ecosistema. ¿Sí? Este es el ecosistema de la industria 4.0. Todo esto ahora es industria. Antes era solo un simple circuito que controlaba motores, controlaba pistones, cilindros, válvulas, etcétera, sensores, pero ahora como queremos saber todo de cómo está la maquinaria, queremos que, por ejemplo, no exista mantenimiento correctivo, que también se disminuya un poquito la mano de obra, que el producto salga en perfectas condiciones, entonces tenemos que ahí sí hacernos un ecosistema. Por ejemplo, si ustedes han visto así los Legos, sí, todos deben haber manejado Legos o ven.
Saben que, por ejemplo, cuando ustedes cogen el Lego, son el primer humano que interactúa con las piezas del Lego. Quiere decir que todo ya está robotizado. No existe mano de obra humana en ese producto hasta que la primera persona que topa el producto, el primer humano que topa ese producto son ustedes, ¿sí? Entonces, imagínense dar el trabajo de hacer diferentes tipos de producto a humanos. Entonces, si entra humano, puede aumentar la tasa de error, ¿sí? Entonces, todo eso buscamos con la industria 4.0, bajar el error, tener todo monitoreado, pero cuando estamos haciendo eso, vamos a ver qué pasa con cada parte. Comencemos con la parte de robótica. En la parte de robótica, nosotros sabemos que ellos están sustituyendo a la mano de obra, ¿sí? ¿No es cierto? Existen diferentes tipos de robots. Los robots no son solo robots humanoides, como se puede ver aquí, sino que existen brazos robóticos, existen diferentes tipos de robots, por ejemplo, una CNC, no sé si han manejado CNCs o saben lo que es una CNC, o por ejemplo, una cortadora láser, etcétera. Todos esos son sistemas robóticos, ¿sí? Entonces, todo eso debe haber pasado o debe pasar por todo lo que vemos aquí para entrar a la industria 4.0. Lo primero, comencemos desde la derecha, la parte de simulación. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo se ejecuta o cómo se saca un producto sin tener la materia prima, se puede hacer simulándolo. Es lo que más o menos nosotros vamos a hacer en este momento, simular nuestros circuitos. No tenemos al momento, de primera instancia, no tenemos todos los dispositivos a nuestra mano, pero tenemos software para simulación. Entonces, esto entra en la industria 4.0. Otra parte aquí es el sistema de integración. Para que todo esto se comunique y forme un environment o forme una atmósfera de automatización, necesitamos tener conexión entre todos los dispositivos. Esta conexión puede ser cableada o puede ser inalámbrica. Ustedes saben que, por ejemplo, ahora estamos hablando de 5G, ¿sí? O estamos viviendo el 4G. Si con 4G la comunicación ya es rápida, imagínense con 5G. Sí, la comunicación es mucho más rápida y podemos tener información en tiempo real. O sea, lo que está haciendo la maquinaria puede irse directamente a una pantalla en nuestro celular. Nosotros desde nuestro celular podemos mandar comandos a la parte robótica para que nos haga cierto producto sin estar presente incluso, o hacer algún tipo de monitoreo de qué es lo que está pasando en la fábrica. Entonces necesitamos sistemas de integración. En estos sistemas de integración entran, como ya les digo, redes. Y las redes que van a entrar acá en la industria 4.0 son redes industriales, ¿sí? Luego de eso, hay una parte muy importante, el Internet de las cosas. ¿Han escuchado antes esta palabrita, Internet de las cosas? O si no, suelen verlo como IoT. ¿Han escuchado? No. No, Sí, yo no he escuchado, ingeniero. no, nunca. El IoT. Sí. El IoT es una rama. Cada uno de estos ítems que vemos aquí necesita una persona especialista, ¿sí? Por ejemplo, yo no estoy capacitado, por ejemplo, para darles ciberseguridad, pero todo es automatización. Entonces, el Internet de las cosas es una rama en donde se están creando otro tipo de ingenieros, ¿sí? Para comunicar todos los dispositivos. Aquí, por ejemplo, me han ayudado, me dicen que el Internet de las cosas es llevar toda la información a la nube, ¿sí? Aquí el símbolo de aquí nos trae mucha información. Este símbolo es como que toda la información va a estar disponible a nivel mundial, digamos, ¿sí? Entonces, es como por ejemplo, si estamos hablando de yo qué sé, domótica, es, por ejemplo, yo tener en un celular cómo está el funcionamiento, cómo están las luces de afuera, tener aquí mismo también las cámaras de la casa, etcétera. Si estamos hablando de domótica, la seguridad de la casa, etcétera. Sí, cada cosa que tengamos en domótica está subida
su estado a la nube. Yo puedo acceder y puedo monitorear. Pero en el momento de monitorear, ustedes saben que alguien puede estarnos observando. Y ese alguien puede estarnos observando es corregido con la ciberseguridad, ¿sí? La ciberseguridad, como todo está conectado, y aquí dice que el Internet de las Cosas va a mandar todo a nivel mundial, entonces la ciberseguridad es evitar el hackeo. Imagínense que yo acá ya tengo mi robot, ¿no es cierto? Tengo mi robot produciendo el sistema que yo desee, tengo mi robot, pero ese robot está trabajando normalmente y por ahí entra un hacker. Yo debo cuidar también, como todo está comunicado con el sistema de integración, yo debo cuidarlo de hackeo. Como todo va a tener una red de datos, va a haber personas, va a haber instituciones incluso que están dedicados a, a sabotear mi sistema automatizado. Puede ser por competencia, puede ser por, yo qué sé, por mala fe o cualquier cosa que pueda pasar, pero debemos estar listos para tener todos nuestros datos protegidos. Y aquí viene la parte de ciberseguridad. Aquí también se están formando muchos profesionales para esto, ¿sí? Aunque, por ejemplo, bueno, aquí en Ecuador, en grado, en universidad, en tercer nivel, no existe, que yo sepa, una carrera solo para ciberseguridad. Lo que yo he visto son temas en maestrías, son módulos en maestrías o cursos aparte que nos dan de ciberseguridad, pero no algo que en realidad es muy, bueno, ya no casi futuro, ya está sobre nosotros manejarnos con ciberseguridad en una empresa, si ya queremos entrar a la industria 4.0. Por ahí no sé si van a Netflix, no sé si está en Netflix la serie que se llama Mr. Robot. Ahí pueden ver algo de ciberseguridad y cómo algunos hackers dan a la quiebra a algunas empresas que solamente hackeando un PLC, ¿sí? Entonces pueden ver algo de eso ahí. Lo siguiente es que si yo tengo todos los datos listos, yo tenga un espacio en donde guardar. Ahora, por ejemplo, nosotros trabajamos con muchos datos compartidos. Muchos han de haber visto, o en este tiempo de pandemia, han de haber visto que les dicen, bueno, sube este deber a la red o sube esto a la red, etcétera, ¿sí? Aparte de subir pequeños documentos, aparte de subir información personal, yo también puedo subir información de mi industria, ¿sí? Pero cuando subimos información industrial acá, hablamos de cloud computing. ¿Qué debe ser esa información que está guardada aquí? Debe ser de fácil acceso y rápido acceso, ¿sí? Para que los sistemas robóticos saquen información de la nube, tengamos un respaldo en la nube y ya no tengamos respaldos, por ejemplo, en discos duros, en una sola computadora, que si esa computadora se dañó, si ya no recuperaron el disco, esa información ya no va a existir nunca más. No, ahora tenemos respaldo de cierta información pasiva en la red, así como información, yo que sé, de configuración de robots, de configuración de circuitos en la red, y pueda cada maquinaria tener su espacio en Internet, ¿sí? Pero también debemos protegerla con ciberseguridad. Realidad aumentada sí han de haber escuchado, ¿no es cierto? Esto es, lo ven más en juegos últimamente, la realidad aumentada. Es muy apasionante este mundo de la realidad aumentada. En este campo ustedes, por ejemplo, se preguntarán por ejemplo, cómo yo uno la realidad aumentada a mi maquinaria. Cómo yo estoy con un casco, por ejemplo, de realidad aumentada y estoy pasando por las maquinarias, por los motores, etcétera, un transformador. ¿Qué es lo que puedo hacer yo con esto en el ámbito industrial? Lo que yo puedo hacer con esto, primero, es simulación. ¿Entendido? En simulación, hay diferentes tipos de programas. Por ejemplo, en Festo hay un programa en el cual, bueno, Festo tiene un espacio que se llama Festo Didactic, en el cual se ponen el casco de realidad aumentada o realidad virtual y entran en una fábrica y pueden ir aplastando los botones, pueden ir dándole marcha a la máquina, sacando un producto virtual, ¿sí?
Además de eso, en realidad aumentada, por ejemplo, yo he visto que hay mucha investigación en el campo en que, por ejemplo, yo estoy puesto mis Google Glass o estoy puesto un casco de la realidad aumentada y, por ejemplo, miro a un motor y automáticamente este se conecte con los circuitos de control y me diga, por ejemplo, ese motor está funcionando tanto tiempo, le falta o tienen que dar mantenimiento en tanto tiempo o ya tienen que darle mantenimiento, etcétera, pero todo con realidad aumentada. Sí, nos da el estado de los dispositivos. ¿Para qué? Para mantenimiento preventivo o proactivo. También, por ejemplo, he visto que por ahí se ponen estos cascos o las Google Glass y dicen, bueno, yo no tengo multímetro, pero yo tengo sensores que están midiendo mis líneas trifásicas, por ejemplo, y ponen la mirada a las líneas trifásicas y me dice, bueno, aquí tienes 220, aquí tienes 220 y tienes 3 amperios, un ejemplo, ¿sí? Es muy útil en la parte de la industria y bueno, se va a ir viendo ya cómo se va implementando todo esto a futuro, puesto que mucho de lo que estoy hablando en este momento son solo temas que se están manejando en la parte de investigación. Pocas son las empresas a nivel sudamericano que manejan todo esto, ¿sí? Y el otro es el Big Data. ¿Han escuchado? ¿Alguien ha escuchado el Big Data? Sí. ¿Pueden decirme de qué se trata o qué han escuchado sobre el Big Data? Recopilación de datos Claro, en son industria. bases de datos, pero no bases de datos pequeñitas, son bases de datos grandes, En las cuales industria. nos ayudan a tomar una decisión, ¿sí? Esa decisión es, por ejemplo, para mantenimiento o una decisión de cuánto producto voy a sacar por año, ¿sí? A veces, por ejemplo, ya alguien tiene una maquinaria y dice, bueno, y ahora, un ejemplo, ¿cuántos pares de zapatos hago para enero? ¿Cuántos hago para febrero? Y, por ejemplo, la empresa cuando comienza a trabajar es prueba-error. Si para un mes sacó algo insuficiente, perdió la venta. O si sacó demasiado producto, tiene demasiado producto en stock y también es pérdida de dinero. Entonces el Big Data nos ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Decisiones para que todo lo demás trabaje. Algo que vamos a ver de nosotros en este curso es la parte de simulación y en la parte de robots entra toda la parte de circuitería, que es lo que vamos a ver en control industrial, ¿sí? Estas dos cositas vamos a ver de lo que en realidad tendríamos que llevarnos en la mente que existe, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener un sistema automatizado completamente. Este tipo de sistema viene impregnado en otro subsistema. ¿Alguien ha escuchado por ahí la pirámide de la automatización? Vamos a verla acá. Veamos una que podamos, donde podamos ver estos niveles. A ver, voy a bajarme una Disculpa, imagen más clarita. disculpa, tengo una duda. Dime. ¿El sistema Big Data es lo mismo que el sistema SCADA? No. Mira, aquí No. vamos a verlo ya. El sistema Big Data, Ujú. el Big Data es solo bases de datos con análisis, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de sistemas, incluso hay sistemas de ayuda a toma de decisiones. Por ejemplo, un sistema de Big Data son los programas que tienen para trabajar o predecir qué va a pasar con la bolsa y hacer inversiones, ¿sí? Ellos tienen datos de cómo se manejó la economía en diferentes ámbitos donde tú quieras invertir
y hace un análisis y el programa mismo te dice, por ejemplo, tienes probabilidad del 20% de que ganes si inviertes en Apple, un ejemplo, o si inviertes en Amazon hay probabilidad de que baje, o eso es un Big Data, es un análisis nada más, ¿sí? Pero el sistema de escala, que justo aquí lo vemos, es una parte ya en sí de la automatización solita. Ahorita vamos a ver la automatización solita. Antes habíamos visto el sistema general de cómo se debe manejar la industria. Ahora vamos a ver el sistema de cómo se debe manejar solamente la parte de automatización, ¿sí? En el Big Data nosotros solo tomamos decisiones, pero en cambio aquí en el SCADA nosotros manipulamos toda la parte de la maquinaria, ¿sí? Claro que en el SCADA también tenemos pequeñas bases de datos, pero esas bases de datos son solo para monitoreo o son solo para hacer reportes, ¿sí? No son tan automatizadas como un sistema Big Data para decirme, bueno, produce tanto y vas a ganar tanto en este mes, etcétera, ¿sí? No, son para análisis posteriores de lo que estaba pasando justamente en la maquinaria, ¿sí? Entonces, la industria 4.0 se subdivide en lo que habíamos visto antes, pero en la parte donde estaba el robotcito tenemos la automatización, ¿sí? La automatización vamos a tener que subdividirle en todo en esta pirámide. Cada uno de estos es un escalón que nosotros debemos ir aprendiendo desde la parte de abajo. Si somos ingenieros puros, yo qué sé, en sistemas de control, ingeniería eléctrica, electrónica, automatización, electromecánica, robótica, etcétera, se llega hasta el tercer nivel, ¿sí? Los dos últimos niveles son más de gestión. En el nivel de planificación puede que entre los ingenieros industriales y también en el de gestión, pero la parte de acá es más empresarial y más de toma de decisión para ventas, para producción, para reposición, para planificación, calidad, también se ve aquí materia prima, etcétera, ¿sí? Lo que más vamos a ver nosotros es los tres primeros. No es que no estamos aptos para lo de acá arriba, sino es que cada uno tiene un especialista. Debemos a la final tratar de ser especialistas en el tema en que estamos trabajando. Sí, como les había dicho antes en la imagen anterior, yo no estoy especializado yo sé automatización, pero no estoy especializado para darles un curso de ciberseguridad. Es otro tipo de profesional que puede darles eso. Por ejemplo, tampoco estoy especializado para darles un cloud computing, pero hay otras ramas que sí se las maneja y son transversales a la ingeniería, ¿sí? Acá ya les había visto un poquito de lo que nos habían respondido, qué tipo de formación tienen, en dónde trabajan, etcétera. Por ahí tenemos algunos mensajes. Entonces, nosotros vamos a regirnos más a esto. Nosotros vamos a ver más de esto. Si ya llegamos a nivel de ingeniería, van a ver todo esto de aquí, ¿sí? El MES y el ERP. El MES, sistemas de planificación, monitoreo, y el ERP, gestión, ¿sí? Vamos con el primer nivel. Aquí está todo lo que nosotros debemos saber, tanto para domótica, robótica, automatización industrial. El nivel de proceso es donde está la maquinaria, ¿sí? Donde está la maquinaria. A ver, una pregunta, ¿es eléctrica es mejor el plan? Lo que me pregunta aquí José, el plan es mucho mejor que DS Electrical, ¿sí? Es muchísimo mejor, es profesional, pero por ahí van codeándose. Yo les puse DS Electrical porque tiene un demo gratis. En cambio, el plan Electrical es muy complicado instalarlo y que se consigan un crack en el poco tiempo que estamos manejando, ¿sí? Las dos tienen la misma filosofía, pero el plan es mucho mejor, pero muy difícil de instalarlo y muy pesado para mandarlos a instalar en el curso, ¿sí? Pero es la misma lógica, ¿sí? Listo. El nivel 1, donde está la maquinaria. Se dice que el nivel 1 es en donde está lo tangible.
O sea, aquí, aparte de la parte mecánica, la maquinaria mecánica, están, como aquí podemos ver, toda la parte de instrumentación. Por ejemplo, mi título de tercer nivel es de ingeniería en instrumentación, ¿sí? Entonces, dedicado solamente al primer nivel de la pirámide de automatización. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Sensores y actuadores. Aquí dividimos, vamos a tener que dividir todo tipo de maquinaria en tres partes, ¿sí? Estos no se vayan a olvidar nunca. Sensores, actuadores y controladores. En esos tres, nosotros vamos a tratar de sincronizar. Esa es la trilogía que debemos sincronizar para poder automatizar la maquinaria. Entonces, primer nivel, aquí tenemos unos ejemplos, válvulas, motores y transmisores, ¿sí? Válvulas, estas válvulas pueden ser hidráulicas, pueden ser neumáticas. Ustedes saben que las válvulas también tienen diferente tipo de clasificación. Comenzamos, por ejemplo, con válvulas manuales. Válvulas manuales, también tenemos válvulas eléctricas, que son conocidas como electroválvulas, ¿sí? ¿No se ve? Creo que tengo problemas con la... A ver, voy a dejar de compartir. Bien. ¿Se ve ahí? Ya. Parece que tengo problemas con el Zoom. Listo. Si ven que está descoordinado algo, por favor, me avisan ese rato para actualizar lo que estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, válvulas, tenemos muchos tipos de válvulas. Comenzamos con las manuales. Si en las manuales nomás, por ejemplo, tenemos válvulas de paso, válvulas de bola, válvulas mariposa, manuales. Podemos a estas válvulas manuales ponerle mi dispositivo eléctrico, que puede ser una bobina, y ya se transforma en una electroválvula. Tenemos electroválvulas hidráulicas, neumáticas, de diferentes vías, etcétera, ¿sí? También tenemos, con la misma ideología, tenemos las hidráulicas, las neumáticas. Hay válvulas un poquito más avanzadas, que son las válvulas proporcionales, ¿sí? Entonces, todo esto está en el primer nivel. Luego tenemos motores. Vamos a ver que existe una infinidad de motores. Comenzamos, por ejemplo, el más conocido, motor DC, un simple motor DC. Luego podemos ir hablando de motores monofásicos, podemos ir hablando de motores trifásicos. En los motores trifásicos tenemos otra subdivisión. Hay tanto que hablar en motores. También tenemos motores a paso, servomotores, tenemos motores los genéricos, muchos tipos de motores, ¿sí? Vamos a hablar de los motores más importantes aquí, ¿sí? Cómo manipularlos, qué circuitos tenemos que hacer para estos motores, qué son los tipos de arranque de los motores, etcétera, ¿sí? Entonces, todo lo que sea motores y válvulas, vamos a conocerlo como actuadores. Aquí también falta una cosa muy importante, que son los sistemas de visualización. Sí, los sistemas de visualización también son actuadores y están en el primer nivel. Por ejemplo, una luz indicadora, por ejemplo, un sistema de alarma sonora, ¿sí? Eso también falta aquí. ¿Qué más podemos ver aquí? Este dispositivo de aquí es un sensor con visualización. Entonces, ustedes saben que cuando hablamos de automatización, hablamos de control de energía. Y la energía se puede presentar en diferentes ítems, ¿no es cierto? Puede ser que la energía yo quiera medir, por ejemplo, temperatura, presión, quiera medir flujo, quiera medir pH, etcétera, ¿sí? Para cada tipo de variable que quiera medir, yo necesito tener un sensor, ¿sí? Aquí también, en el primer nivel, hace falta los pulsadores. Pulsadores, tenemos diferentes tipos de pulsadores, pulsadores de inicio, pulsadores de parada, de reset, paros de emergencia, eso también va en el primer nivel, ¿sí? Todo lo que podamos tocar, todo lo que podamos manipular
y esté en la maquinaria es la parte del primer nivel de automatización. Últimamente se habla de sistemas entre sensores y actuadores comunicados o también por sensores inteligentes, ¿sí? Son sensores que entre ellos se comunican y actuadores que se comunican entre ellos para poder hacer un flujo de información. ¿Para qué se hace este flujo de información? Por ejemplo, hablemos de un motor, ¿sí? Hablemos de un motor. Un motor tiene una tabla de características. La tabla de características me dice cuánto tiempo puede permanecer este motor funcionando. Me da más o menos, yo que sé, 10.000 horas de funcionamiento. Sí, eso me dice me dice, por ejemplo, el fabricante a las 10.000 horas de funcionamiento, solo un número al azar, tú debes darle mantenimiento, debes limpiar, debes hacer tanto, sí, como el motor del carro. Cada cierto tipo de kilometraje yo debo darle mantenimiento. Entonces es lo mismo acá en la parte industrial. Pero antes se llevaba ese tipo de registro manualmente, ¿sí? Se llevaba ese tipo de registro manualmente y los llevaban por días. Por ejemplo, esas horas de trabajo lo transformaban a días y ya sabían más o menos que en el mes número 3 deben hacer una limpieza, en el mes número 4 deben ajustar los tornillos, yo qué sé, diferentes tipos de mantenimiento que se puede dar a cualquier tipo de sistemas. Hoy en día hablamos de todo esto inteligente. ¿Qué quiere decir? Cuando el motor o la válvula o el sensor esté funcionando, aparte de que está funcionando, aquí adentro hay un sistema computacional que es encargado de registrar cuánto tiempo está funcionando de verdad y lleva al sistema SCADA o HMI, lleva esa información para que el operador o el encargado de mantenimiento le llegue una notificación y le diga, ¿sabes qué? Este motor necesita tal mantenimiento, tal cambio, etcétera, ¿sí? Y sea más rápido y efectivo. Y aquí ya van bases de datos, van registros de que se hizo o no se hizo el mantenimiento. A ver, vamos a ver, ahorita que me pasé acá, directamente me pasé al último nivel, vamos a ir hablando sobre estas siglas que hay aquí. Por ejemplo, vamos comenzando con sistema SCADA. ¿Saben lo que significa un sistema SCADA? Todo lo que quieren decir estas letras o HMI. Sabemos lo que es un SCADA. Eso es lo que escuchamos más en las fábricas, pero no sabemos qué hace un sistema SCADA o qué significa. Bueno, es un sistema de control y adquisición de datos, ¿sí? Este en sí es el que conlleva los dos niveles anteriores, ¿sí? Es el sistema, es ya algo que al hablar de sistema es algo que está formado por otros componentes, que son los dos niveles anteriores, ¿sí? Y el HMI, que es la interfaz hombre-máquina, ¿sí? Héctor ya nos había ayudado acá arriba, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre SCADA y HMI? ¿Alguien sabe? Muchas de estas preguntas me hacen casi siempre. ¿Cuál es la diferencia entre un SCADA y un HMI? ¿Cómo podemos nosotros diferenciar un SCADA y un HMI? Veamos acá. Por ejemplo, les digo que un HMI estamos viendo siempre nosotros. Un HMI es la pantalla del celular. Un HMI es un LED que nos esté diciendo que esa es una falla, por ejemplo, ¿sí? Ese es un HMI. Es darle un poco de información de la maquinaria para que el operador pueda operar el sistema, ¿sí? Es darle la información necesaria para que el operador pueda manipular la maquinaria, pueda dar marcha, pueda parar la maquinaria, etcétera, y pueda saber qué está pasando en ella. Eso es el HMI. Va desde un simple LED que nos puede indicar si está bien o está mal la máquina, hasta sistemas o pantallas en donde yo vea la maquinaria tridimensional. Hasta ahí va un HMI. En cambio, un sistema SCADA es la unión de todo, ¿sí? Aquí sistema de control y adquisición. Entonces,
el sistema SCADA en sí, al tener la parte de control, se baja un poco al nivel 2, ¿sí? Y cuando dice adquisición, se baja al nivel 1. Entonces, el sistema de control y adquisición es monitorear tanto el nivel 1 y el nivel 2, ¿sí? El nivel de control y el nivel de proceso. En el sistema SCADA nosotros ya podemos tener bases de datos grandes. Bases de datos, por ejemplo, que yo tenga que recurrir a ver qué pasó hace un mes con la temperatura de un pozo, yo que sé, de petróleo. Entonces yo me voy a una base de datos y digo, bueno, en este mes miren cómo estuvo la altura de petróleo en este tanque, que bajó por tal circunstancia, por tal circunstancia. Entonces es información aparte de que tenga también el control. Sí, esa es la diferencia. Aquí podemos tener, en el escala podemos tener controlar nivel 1, nivel 2. También podemos tener bases de datos. Esas bases de datos también se llaman data loggings. ¿Sí? Podemos irnos, revisar bases de datos en cualquier circunstancia, manejar también diferentes tipos de usuarios. ¿Sí? Pueden también manejarse recetas. Por ejemplo, en una maquinaria que en un momento tenga que hacer un producto número 1, maneja una receta número 1 y después tenga que hacer un producto número 2, maneja otra receta, ¿sí? Entonces, todo está en un sistema SCADA que ya es un sistema computacional que va a manejar todo lo de acá abajo, ¿sí? Y además va a registrar cómo se ha venido trabajando. En cambio, el HMI es un sistema en donde nos dan la información necesaria para poder operar el sistema. No sé si me hice entender cuál es la diferencia, ¿sí? En el mes, bueno, antes de eso, el sistema SCADA es muy importante y les explico el sistema SCADA porque va a la par del control, ¿sí? El control. El control nosotros tomamos como cualquier tipo de circuito que puede ejecutar una lógica. Entre los más escuchados y los que se maneja siempre, PLCs, el sistema de control distribuido, un UTR es un sistema de control a distancia, o una PAC también es un PLC hecho por National Instruments, que es una compañía de automatización. Entonces aquí también puede entrar cualquier tipo de sistema computacional que haga una lógica o circuitería que haga una lógica. Y aquí entra nuestra parte de control industrial, ¿sí? El control industrial llegamos nada más hasta el nivel de control, ¿sí? Entonces luego el control industrial puede ser sustituido por cualquiera de estos tipos de sistemas, ¿entendido? Una vez que la parte de ingeniería ya tenga automatizado el proceso, tenga automatizado cómo sacar un dispositivo, entonces ahí viene la parte de background o de ayuda, un sistema de planificación. Aquí sí, por ejemplo, podemos ver los datos que se saca de aquí son directamente del sistema SCADA. ¿Sí? Son directamente sacados del sistema SCADA y aquí sí podemos ir a tomar decisiones. ¿Para qué? De planificación. ¿Qué planificamos en una fábrica? En una fábrica planificamos cuánto producto hacer, cuánto tiempo nos toma hacer un producto, a cuánto nos sale cada producto, falta materia prima, también gestión de calidad, etcétera. Todo eso trabajamos aquí en el mes. ¿Sí? Y en el ERP ya son las decisiones grandes, las de gestión. Este ERP viene unido directamente con ventas, viene unido directamente con manejo de bodegas, etcétera, para en realidad de aquí darnos la posta para que se siga haciendo el producto, ¿sí? Puede ser 1 o 2 o 1000 productos que se pueda manejar, que nosotros necesitamos de ley, gente acá arriba en el ERP, aquí viene marketing, viene ventas, viene sistemas de distribución, etcétera, ¿sí? Pero nosotros solo nos dedicamos a hacer el producto en el nivel 1, 2 y 3, que es hasta el de supervisión. ¿Entendido? Y también con el sistema SCADA ayudamos a dar
los datos necesarios para que los de acá arriba puedan tomar una decisión buena. Ya pasándonos a la industria 4.0, aquí el ERP y el MES van a ser ayudados por el sistema de Big Data para que ellos puedan tomar mejor de esas decisiones y acá se manipule la maquinaria eficientemente. ¿Entendido? Eso es en sí cómo se distribuyen los dos sistemas que debemos nosotros tener en cuenta. El primer sistema es el grande. En este caso, que habíamos visto lo que se nos viene encima, la industria 4.0. Y el segundo sistema ya en sí es la maquinaria y la producción, que es, en este caso, la parte de la pirámide de automatización. Esto, como está distribuido aquí, está distribuido a cualquier tipo de sistema que yo maneje. Puede ser, como ya les digo, puede ser robótica, domótica o industrial, ¿sí? Además de eso, cada uno de estos niveles debe estar unido. Estos niveles están unidos por una red de información, ¿sí? Como todo ya debe pasar a la parte computacional, debe estar unido directamente a una red industrial, ¿sí? Entonces esa red industrial se va a comunicar entre los actuadores, también puede comunicarse entre los controladores, también entre los escalas de HMIs y manda información hacia arriba. Pero también debe estar comunicada tanto horizontalmente como verticalmente, ¿sí? Entonces esas son las redes industriales que nos ayudan a tener un sistema integrado. Si queremos tener un sistema integrado, todas deben estar comunicadas. Y aquí en automatización se llaman las redes industriales. Hagamos un ejemplo mental como de un sistema que todos conocemos, ¿sí? Un sistema que todos conocemos, por ejemplo, el automóvil. El automóvil es un sistema, en realidad, viendo ya los automóviles últimos que tenemos, no que tenemos los últimos, que podemos verlos, cómo van saliendo las últimas generaciones de automóviles, ¿sí? Ya son sistemas grandes robóticos, ¿entendido? Son sistemas robóticos. Esos sistemas robóticos tienen esta misma ideología. Por ejemplo, en el carro, ¿cuáles son los actuadores en el carro? Pueden ser, primerito, el motor, ¿sí? Puede ser un motor de combustión o puede ser un motor eléctrico. Últimamente estamos viendo eso, ¿sí? Pero ya es un actuador, ¿entendido? Sensores. En los carros, ¿vemos sensores? Sí, el carro tiene muchos sensores. En los últimos modelos tenemos sensores hasta en las llantas para ver los PSI o la presión en la cual tiene cada llanta. Tienen sensores en las puertas para verificar si una puerta está bien cerrada. También tenemos sensores de temperatura, sensores de velocidad, para poder nosotros tener el panel completo de qué está pasando en el auto. Y ese panel completo de qué está pasando en el auto ya es un HMI, ¿entendido? Lo que está en el carro es un HMI, no es un sistema SCADA, pero ya llega al nivel de supervisión. Por aquí me tiene una pregunta, dice una consulta, la diferencia en la parte robótica y biomédica, también al momento de emplearse alguno de los dos, para mí es lo mismo, ¿sí? Todo podemos generalizar con este tipo de sistema. En la parte de biomédica, por ejemplo, tú necesitas hacer un ECG o necesitas monitorear músculos, etcétera, o cualquier parte del cuerpo humano, entonces todo eso entra en la parte de instrumentación, ¿sí? Toda la parte de monitoreo, nosotros llegamos a un HMI, ¿sí? Y también no tienen PLCs, DCCs, UTLs, no tienen PAC, sino que tienen microprocesadores, los cuales son los encargados de manipular los elementos del primer nivel. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer, yo que sé, un sistema de monitoreo del corazón o de cómo están los músculos, etcétera, lo que debo hacer es ver el sensor correcto. Por ejemplo, cómo es la parte que se colocan aquí, electrodos, ¿sí? Y eso llevarle a un sistema de amplificación
darle tratamiento ya en la parte de control y llevar a un HMI, ¿entendido? Para que pueda verse cómo, gráficamente cómo está funcionando cualquier tipo de sistema, ¿sí? Cualquier sistema está regido por esta pirámide, ¿entendido? Puede ser biomédica, eléctrica, domótica, cualquiera está en esta parte, ¿sí? Lo que les iba contando también sobre el automóvil. El automóvil tiene un HMI, no tiene un SCADA, ¿sí? Tiene un HMI, no tiene un SCADA. El HMI es para ver qué está pasando en ese momento y también poder manipular y operar el auto de manera eficiente. Y aquí teníamos los sensores, también tenemos válvulas en el carro, tenemos, aparte del motor principal, también podemos tener motores eléctricos para las plumas, también motores para los vidrios, etcétera, ¿sí? Aire acondicionado, todo eso está en el primer nivel. Pero, ¿quién es el control en el carro? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es la parte de control en el carro? El cerebro del motor. Sí, muchos lo conocemos como cerebro, ¿sí? Muchos lo conocen como cerebro de motor. Lo dicen cerebro porque en realidad es la parte central que va a controlar todas las decisiones que está haciendo el operador, ¿sí? Otros dicen computadora, cerebro, computadora, por ahí también lo conocen como centralina, ¿sí? Pero en realidad es un sistema computacional de control. Últimamente ha venido mejorando este sistema computacional de control que ya tiene, veamos por aquí, déjenme ver, ya tiene un sistema, digamos, comunicado en todo el ámbito del carro. A ver, para explicarles mejor, déjenme bajarme. El carro en sí tiene una red industrial. Esa red industrial que tiene el carro se denomina CAN bus. ¿Me confirman ahí si estoy compartiendo? Sí, se puede apreciar. Ya, chévere. Listo. También, miren, se denomina centralina, se denomina cerebro, computadora, también con el nombre que tenemos aquí, SM o EQ, ¿sí? Entonces, con una red de intercomunicación, comunica todo. Comunica motor, comunica transmisión, comunica monitoreo, comunica con los motores de la puerta y también con la llavecita para encenderlo. Esa red en el automóvil se llama CAN bus, ¿sí? ¿Y por qué se creó esa red? A ver, ¿cuál es el propósito que ustedes le ven a la automatización? ¿Cuál es el propósito de automatizar cualquier cosa? Y en el carro podemos ver el ejemplo, un ejemplo muy, muy útil que nos puede ayudar. De proteger la maquinaria. Sí, se puede proteger la maquinaria automatizando. Otro objetivo. Por aquí Abraham nos dice optimizar recursos. Claro, ese también es un objetivo muy, muy prioritario en automatizar el circuito o la maquinaria. Otro también es tener el control sobre todo, un control centralizado. ¿Sí? Imagínense Háblale a tu mamá ahí, ve. Imagínense, que está con calor. Imagínense que por ahí tienen en una pantalla tienen separada el motor, en otra pantalla tienen separadas las ventanas, ¿sí? Entonces, no sería algo centralizado. Si yo tuviera en el automóvil que ver 4 o 5 pantallas para poder ver todo lo que queramos, me tardaría más en estar observando las pantallas que en manejar, ¿sí? Entonces, lo que se hace es llevar toda la información, en este caso con este bus que se llama CAN bus, que podemos tener, bueno, ya tenemos en todos los autos. Está regido desde el 95, desde el 94 para atrás,
no tenemos esta red, ¿sí? Pero luego ya comenzamos a subir todo a un solo lado. Por eso ahora que ustedes pueden tener esos monitores grandes de los autos, en donde incluso tiene diferentes pantallas. Hay pantallas que incluso se dividen para ver la cámara trasera, dicen cuánta temperatura hay afuera, cuánta temperatura está el motor, el nivel de aceite, o sea, todo en sí, pásenlo a un sistema de la pirámide de automatización y es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué nosotros ahora hablamos de una red industrial? ¿Por qué se habla de una red industrial? ¿Por qué, por qué el auto tiene una red industrial adentro? Alguien le mete un poquito de lógica y me dice por qué. Miren, estos son dos cables que están comunicando a todo, casi todo. Bueno, en esta parte ya cuando va la llave tiene un dispositivo de RC y aquí ya se convierte inalámbrico, ¿sí? Ya cuando tiene la llave. Pero tiene un dispositivo que se une con dos cables y se comunica con el cerebro del auto. Unos autos tienen un cerebro, otros tienen dos cerebros, otros tienen dos cerebros compactos en una misma caja, ¿sí? Dependiendo la complejidad. Pero últimamente solo se maneja un cerebro. Hacen una red industrial porque en los carros antiguos, no sé si ustedes han abierto o han visto en fotos o tienen que había mucho cableado, ¿sí? Había mucho cableado en los autos antiguos. ¿Y era por qué? Porque todo el cableado iba una sola al cerebro. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, prender un foco, este foco tiene dos cables. Sumen por todos los focos del carro, sumen dos cables. Y todos los cables iban a conectarse, una infinidad de cables a la centralina o a la computadora central del auto. Y recorría, si son los focos traseros, recorren todo el auto, ¿sí? Sumando todo el peso de todos los cables, y es un peso considerable en el auto, ¿sí? Y también necesita espacio, tener bastante cableado por ahí. Y cuando más cableado exista, más errores podemos cometer al momento de hacer un mantenimiento. Y esto sucede también en la maquinaria. Entonces, lo que se han ideado es ahora a todos los dispositivos que tienen el auto, ponerles un socket. Se han escuchado, ¿no es cierto? El socket. Si algún sensor falla, dicen, no, tenemos que ver el sensor. Si no está dañado el sensor, debe ser el socket. El socket es el conector. Entonces, ese conector se conecta, bueno, tiene dos cables que se conecta a una red en el auto y ya no son dos cables únicos, sino que viaja la información por dos cables, como vemos aquí, y eliminamos cableado. Al eliminar cableado en el automóvil, eliminamos muchas cosas. Una parte principal es el consumo de gasolina. Aunque no lo crean, el cableado pesa y cuando algo pesa en el carro, necesita más combustible, ¿sí? Entonces, por eso se idearon esto de aquí, que ya es automatizar el auto. Y automatizar el auto es seguir el camino de la pirámide de automatización, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro todo para seguir con la exposición? Estamos claros, estamos claros. Ya, chévere. ¿Qué les parece, para que no se cansen, qué les parece si nos tomamos unos 10 minutitos de receso